Mm, Buenas tardes, cordiales saludos, compañeros, compañeras, eh, a nuestra docente, ingeniera Mary Cuenca. Bien, en este tema vamos a hablar sobre las TICs, sobre todo en referente al tema de referencias absolutas, relativas y mixtas. A continuación vamos a hablar de la referencia absoluta. La referencia absoluta en sí es una referencia de celda absoluta en una fórmula como A1 con el signo del dólar 1. Siempre hace referencia a una celda en ubicación específica. Como tenemos aquí en el ejemplo de la imagen, esta es una referencia absoluta con la celda de C2, permanece constante mientras F2 cambia a F3 cuando la fórmula sea copiada y pegada en la celda H3 que tenemos acá. A continuación vamos a hablar con lo que es la referencia relativa. Una referencia relativa es una fórmula como A1, se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Como tenemos aquí en el ejemplo, cuando la fórmula H2, que tenemos en la parte de acá, es copiada y pegada en H3, que es justamente en la parte de acá igualmente, eh, a la fórmula en H3 aparecerá como igual F3 por C3 porque es una referencia relativa, literalmente. Y a continuación, y por último, tenemos la referencia mixta. Una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa, viceversa. Una referencia de columna absoluta adoptada a la fórmula A1, B1, etcétera, podemos tomar aquí como ejemplo y referencia para entender mucho mejor del tema, lo que es B, sí, prácticamente sería B2, y aquí ponemos el igual y aquí está prácticamente la fórmula de la columna relativa con la fila absoluta. Eso sería por todo y gracias por su